Conocemos que el 11 de septiembre del 2001 hubo un acontecimiento que cambió de alguna manera importante la historia, ¿no? Dos aviones Boeing 767, creo, impactaron con los edificios más altos de los Estados Unidos en Nueva York, las Torres Gemelas. A 2.700 personas perdieron la vida allí. Esos aviones eran como bombas volátiles y volantes a la vez. Cargaban miles de litros de combustible. Y una de las torres ardió cerca de 1 hora antes de desplomarse completamente. 110 pisos. 110 pisos. Poco después la segunda torre también se desplomó en tan solo menos de 11 segundos. 110 pisos. Y cuando nosotros vimos ello, nadie se olvida, ¿verdad? Todos acordamos de esa fecha. Sí, seguramente yo te pregunto, ¿qué estabas haciendo? Y tú te vas a acordar. Me acuerdo, mi esposa y yo estábamos alistándonos para ir a un chequeo, porque estaba a punto de nacer nuestra segunda hija, ¿no? Gabriela. Y cuando pasó eso dijimos, no, mejor que nazca mañana, ¿no? Hoy día no es un buen día para nacer. Entonces, no, algo así acordamos. Y fue un hecho trágico y cambió todo en los aeropuertos, cuando la seguridad en los aeropuertos, y cuando ya poco después nos tocó viajar, conocer Nueva York, nos tocó conocer ya el espacio donde estaban las Torres Gemelas y lo que se había hecho en memorial de esto. Pero una pregunta que se hacían la gente es cómo estos espléndidos edificios de 110 pisos se vinieron abajo en 11 segundos. ¿Qué pasó? Pues obviamente se hizo estudios al respecto. Claro, hay teorías conspiranoicas que pusieron bombas en las bases. Pero algunos deducen, después de la investigación, que fue pues la cantidad de combustible que los aviones portaban y se derramaron los pisos subsiguientes, y el intenso calor del fuego que hizo que las columnas de acero, ¿sí?, se voltearan, creando una presión indescriptible por el calor, y además los vientos atizaban el fuego. Entonces ese calor por cerca de 1 hora maleó el acero casi indestructible de ese edificio y hizo que con los vientos y el fuego se desplomara, ¿no? Y perdieran la vida 2.700 personas más o menos. Wow, eso fue tremendo, ¿no? Y bueno, un trabajo magistral, ¿sí?, de ingeniería se vino abajo en 11 segundos. La palabra de Dios nos dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. De más es que nos vayamos temprano a trabajar y vayamos tarde a descansar y comamos pan de dolores. Dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es que el ejemplo que acabo de mencionar nos dice que todo edificio necesita grandes estructuras, los pilares, aún pilares de acero. Y este edificio era casi indestructible, pero sucedió. Posiblemente fue más allá de lo que los propios atacantes pensaron. Posiblemente ellos pensaron crear noticia y una venganza, pero posiblemente eso fue más allá de lo que buscaron, el desplome de las torres, a pesar de las columnas. Y es que para que tú hagas un edificio necesitas pilares, necesitas columnas. Las columnas, los pilares van a sostener un edificio, no solamente los pilares, sino el fundamento de ese edificio, porque mientras más alto es un edificio, más profundo es el fundamento. Bueno, todos nosotros, cuando fundamos una familia, queremos tener una casa, queremos tener un edificio, ¿no? Pero a veces olvidamos lo más importante. Estamos más, ¿no?,
concentrados en construir la casa que edificar la familia. Y obviamente cuando Dios dice, si Dios no edifica la casa, no se refiere al edificio, se refiere a la familia. Y las familias hoy en día se están desmoronando. En muchos países, ¿verdad?, los divorcios están ahí, al alcance. No tengo las estadísticas, pero las familias están sufriendo, divorcios por doquier, los hijos sufren, crecen sin identidad. Hace poco pude ver un documental de personas transgénero. Varias de estas personas que habían querido cambiar su estado sexual por una operación. Habían mutilado sus genitales, ¿no?, para hacerse ver como mujeres. Pero luego, con tanto químico, ¿no?, con tanto químico en el cuerpo, testosterona, habían perdido el cabello. Y todo esto estaba haciendo daño a su cuerpo y su estado era mucho peor que antes de la operación. Y muchísimas de estas personas ya se han arrepentido del insano procedimiento de mutilarse los miembros, pensando que así pueden volverse mujeres, u hombres en este caso, mujeres volviéndose hombres, o al revés. Y estas personas decían, nos hemos equivocado. Pero lo peor de todo es que no solamente hemos afectado a nuestro cuerpo, sino ya no hay vuelta atrás, ya no hay manera de volver. Y eso está pasando en llamados países del primer mundo. Y esta es una advertencia para nuestros países que no solamente podemos seguir los buenos ejemplos, muchas veces se siguen más los malos ejemplos, con un mundo globalizado. Pero esto es mucho más fácil que ocurra, la desintegración familiar, porque las familias no están protegidas. Y las familias no están protegidas porque los pilares que Dios estableció para las familias se están viniendo abajo. Las columnas que deben sostener una familia no están en su lugar. Y si las columnas no están en su lugar, las familias van a sufrir, no tienen protección, no tienen sustento. Por eso debemos estar atentos a acudir al diseño de Dios, que es lo que Dios quiere para la familia. ¿Cuál es el plan de Dios? Y la mejor manera de entender el plan de Dios, el diseño de Dios para la familia, no es nada más, nada menos que la incorruptible, infalible palabra de Dios. Amén. Damos honra al Señor por su palabra. Así que necesitamos volver a la luz de la palabra, al diseño de Dios. Esta mañana compartir, llamar al mensaje, los pilares indestructibles de Dios para la familia. Estas torres gemelas tenían pilares enormes de acero. El movimiento de los aviones destruyeron la capa que podía impedir que el incendio penetrara el acero. Se rompieron y el fuego cundió más rápidamente. Pero estas son obras humanas. Pero hay una obra de Dios. Y cuando algo se hace a la manera de Dios, es no destructible. Cuando se hace algo bajo el diseño de Dios, es no corruptible. Por eso es importante que más allá de las tendencias humanas, las filosofías de los hombres, vayamos al rescate de qué es lo que Dios quiere para la familia y atendamos la voz de Dios. Así que vamos a ver qué es lo que Dios planeó para la familia. ¿Cuáles son los pilares que van a sostener tu familia? Amén, de los cuales nosotros debemos estar aferrados. Vamos a ver el ejemplo de una familia, ¿verdad?, donde no solamente está la esposa, el esposo, porque una sola mujer no hace una familia. La esposa necesita a su esposo y los esposos por lo general pues queremos nuestros hijos. Entonces vamos a hablar de una familia tradicional donde está el esposo, la esposa, ¿verdad?, y el hijo. Y cada uno de ellos, según el plan de Dios, tiene un diseño. Dios
le ha dado al esposo un diseño, le ha dado una responsabilidad, le ha dado privilegios, pero no solamente al esposo, también a la esposa, que es otra columna, y le ha dado a los hijos también una responsabilidad, y es menester que cada uno sepa cuál es su función y su propósito para que como columnas bien ubicadas puedan sostener una familia. En el momento que uno se aparta de los pilares, en el momento que uno fracasa en su función, deja de sostener la familia. Por eso necesitamos ver qué es lo que Dios quería de la esposa, qué es lo que Dios quería y quiere del esposo, y qué es lo que Dios demanda de los hijos. Ahora, Dios sabe hacer las cosas. Amén. La familia debe ser lo más cercano al cielo. Pero si no lo edificamos de acuerdo a Dios, se puede convertir en lo más cercano al infierno. Para eso, atender la voz de Dios. Así que vamos a comenzar en este segundo servicio ya. En el primer servicio comenzamos con los esposos, pero hoy, en el segundo servicio, vamos a empezar con las esposas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo quiero que seamos humildes para recibir la palabra. O sea, para comenzar, si tú estás pensando más en la responsabilidad de tu cónyuge o de tus padres o de tus hijos en lugar de tu responsabilidad, eso es un indicativo que tú estás fallando como columna. Porque tu primera responsabilidad no es lo que le toca a tu cónyuge. Tu primera responsabilidad no es lo que le toca a tus padres o a tus hijos. Tu primera responsabilidad es lo que te toca a ti. Así que si en este momento tú estás a la defensiva, y vamos a comenzar con un prejuicio, porque Dios es bueno. O sea, Dios no pone sus preceptos para molestarte. Dios pone sus preceptos porque Él te ama y quiere hacerte bien. Entonces baja tus muros y no estemos a la defensiva diciendo, bueno, ya nos tocan las mujeres, ahora las esposas, vamos a aguantar un rato hasta que le toque a los esposos. Sería absurdo. Amén. Así que dile a tu vecino, baja tus muros, por favor, como yo los míos. ¿Amén? Baja tus muros. Amén. Vamos a construir el edificio, el hogar. Los edificios quedan, las familias continúan. Y a veces enfocamos más en los edificios que en las familias. Compartí en el anterior servicio de cómo nos tocó alquilar una casa de 3 pisos. ¿Se acuerdan cuando alquilamos ahí en Narcisos? Una casa muy grande. Y los dueños de la casa habían construido en el 3er piso, tenían un local muy grande, tanto como este. Un poco más ancho quizás, como una plataforma. Y uno se pregunta, ¿y para qué construyó eso? Pues el padre había construido una discoteca. Y era que él decía, bueno, yo prefiero que mis hijos disfruten acá en la casa que se tengan que ir a una discoteca. Y yo me acuerdo cuando alquilamos, inclusive tenía esas bolitas, ¿no? Y luego esa discoteca la usamos pues para lugar de oración en las mañanas. Y para los encuentros y la enseñanza de la palabra. Lo santificamos. Pero el hecho es que cuando sus hijos crecieron, ya querían la universidad, las universidades le quedaban lejos, ya los hijos crecen, luego se casan y los edificios quedan. Y a veces las familias se dividen. Y uno se pregunta, ¿y para qué tanto esfuerzo? ¿Y para qué tanto dinero, verdad? Teniendo que rematar luego los edificios. Pero no, Dios no quiere que fallemos. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere? La esposa es un pilar importante, pero necesita ella conocer qué es lo que Dios desea de ella. Y vamos al libro de Efesios, por favor, capítulo 5, de Efesios, ¿amén? Al verso 25. Efesios capítulo 5, verso verso 21. Luego vamos al otro verso. En este pasaje el apóstol Pablo va a hablar de la familia.
Pero lo interesante es que Pablo no comienza con el esposo ni con los hijos. Pablo empieza con las esposas. Y él dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Para comenzar, hay un sometimiento en el temor de Dios. O sea, si tú temes a Dios, si tú respetas a Dios, vas a atender la palabra. Porque lo que viene ahora no lo vas a poder hacer si no temes a Dios, si no respetas a Dios. Si tú respetas a Dios, vas a atender la palabra. Por eso la Biblia dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora luego dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero no termina el texto ahí. No dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos solamente. Dice que deben estar sujetas a sus propios maridos como si fuera al mismo Señor Jesucristo. Como al Señor. Como decía un buen predicador, un buen maestro, decía: hay verdades que nosotros creemos, pero no las asentimos. O sea, dice: ok, hay que sujetarse al esposo, sí, lo creo, pero dentro dice: ¿qué? No, es más, no lo dices públicamente, pero dentro es que, sí, yo creo. ¿Verdad? Es como el tema de las finanzas, de dar a Dios. Sí, 10. Pero hay un pero ahí. Pero dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Dice la palabra: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Jesús, ¿cuántos reverencian? Acabamos de reverenciar a Jesús, acabamos de alabarnos, nos hemos conmovido exaltando a Jesús. Así como la iglesia honra a Jesús y está sujeta a Jesús, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto es... ¿qué? ¿Como al Señor? ¿What? Bueno, la palabra de Dios dice que la cabeza de la mujer casada no es Jesús. Si tú estás casada, tu cabeza no es Jesús. Tu cabeza es Jesús. Tu cabeza es tu esposo. Es decir, si tú dices temer a Dios, si tú dices honrar a Dios, la forma como demuestras tu temor y tu honra a Dios es sujetándote a tu cabeza. O sea, si tú dices: no, yo solo me someto a Dios, a ese viejo, ¿no? ¿Qué me voy a someter? No. Señor, a ti sí, Señor. Mentira. Si tú no te sujetas a tu esposa, a tu esposo, tú estás en rebelión a Jesús. Tú estás en rebelión a Jesús. Es como cuando la gente dice: yo amo solo a Dios, pero esta gente... No. Tú no puedes decir que amas a Dios que no ves cuando no amas a la gente que sí ves. Tu demostración que amas a Dios que no ves es cuando tú puedes amar a la gente que sí ves. Te sometes a Jesús a través de tu sometimiento a tu esposo. Ay, pastor, pero mi esposo es mundano. Así todavía le dices: mundano. Así, cuando te trae el sobre no es mundano. Pero bueno, vamos al libro de Primera de Pedro.
¿Qué dice el libro de Primera de Pedro? Está en todas las Biblias. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice la Escritura. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Cómo? Sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuál es la mejor manera de encender a tu esposo? No molestarlo, sino de apasionarlo. Ser respetuosa con él. ¿Quieres ganarlo para el Señor? No lo desafíes. Sujétate. Porque hace un momento quizás tú decías, no, es que mi esposo no conoce al Señor, pero acá dice que la mejor forma de ganarlo a tu esposo, que no es creyente, es con tu conducta casta y respetuosa. Porque he escuchado testimonios de repente una esposa conoce al Señor y está feliz porque recibió a Jesús, el perdón, y ella comienza a florecer y ya está alegre, está feliz, ya comienza a arreglarse más que antes, se acicala y va al servicio perfumada, arreglada, y su esposo no quiere ir, y el esposo dice, ¿dónde vas, mujer? A la iglesia. Él dice, ¿a la iglesia? ¿Dónde será esta mujer? Dirá. Y hay esposos que vienen hasta acompañando a su esposo. ¿Dónde está yendo? Me está sacando la vuelta. No, ocurre que realmente ahora ella ha encontrado el amor de su vida, Jesús. Ha encontrado salvación. Ha encontrado felicidad. Pero él no puede entender que a alguien le haya cambiado la vida, aparte de él. Y se pone celoso. Y por eso hay esposos que reaccionan y dicen, no vas a la iglesia. Y agarra y lo enfrenta y le dice, ¡sal de ahí, demonio! No, lo que tienes que hacer es ganarlo sin palabras, no desafiándolo. Con tu conducta casta y respetuosa. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Qué interesante que esto se escribió hace 2000 años. O sea, las mujeres no han cambiado mucho, ¿no? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, y qué bueno que se puedan adornar, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Ese debe ser tu verdadero adorno, el interno. O sea, la palabra de Dios no tiene ningún problema que tú te atavíes, que luzcas esplendorosa, que brilles, pero eso debe nacer de tu corazón, de tu atavío interno. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu pacífico y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Diga conmigo, pacífico y apacible, como yo. ¿Te salió natural? Espero que sí. Espero que no sea usted de las peleanderas que tratan a su esposo como si fuera su hijo. Mira, ya tuvo a su madre. Tú no estás llamada a ser la madre de él. ¿Amén? Él es tu esposo, al cual debes respetar, considerar y honrar. Entonces, la palabra de Dios nos habla de vestirse de un espíritu apacible, no rencilloso. La Biblia dice que mejor es mudarse arriba en la azotea, al lado de Fido, que vivir con una mujer rencillosa. Mejor estás ahí con la mascota, es más pacífico, hay más paz ahí.
Una mujer que anda siempre señalando y controlando y demandando y quejándose del esposo. Por supuesto que esto no ocurre en Nam, ¿verdad que sí? Y hay una pregunta aquí que le voy a hacer. ¿Será que a las mujeres les gusta someterse, verdad? ¿Será que las esposas dicen, mi amor, qué bueno que seas mi esposo, lidérame? Lidérame, por favor, soy tuya. ¿Se conocen? Gloria a Dios debe haber, ¿no? Pero no siempre pasa así. ¿Por qué es tan difícil? ¿Dónde comenzó este lío? Bueno, la Biblia nos dice que fue en Génesis donde comenzó todo esto. Y fue a causa de la caída del hombre. Génesis el capítulo 3, verso 16 dice así: a la mujer dijo el Señor, después de la caída, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Yo me acuerdo las primeras veces que leía este texto, decía, tu deseo será para tu marido. O sea, ella estará deseosa de su esposo. Pero luego uno viene a tener más luz y aprender que Dios no está hablando del deseo de ella, del deseo sentimental o pasional a su esposo. Ella está hablando del deseo que ella tenía. ¿Y cuál era el deseo que ella comenzó a tener? El deseo de gobernar sobre su esposo. El deseo de tener autoridad. Desde la caída, la mujer quiso gobernar el hogar, liderarlo. Y Dios, sabiendo eso, le dijo, tu deseo va a ser para él. Él es el que va a liderar. Él se enseñoreará de ti. Por eso la mayoría de las discordias en los hogares viene por el tema de tomar decisiones. Hay una pugna por quién toma la decisión final. Y hay mujeres, esposas que aceptan, sí, yo acepto, pastor, yo acepto que mi esposo es mi cabeza, pero yo soy el cuello. Dice la palabra, Pablo, sabiendo esto, dice así, en Efesios capítulo 5, verso 22, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 12 dice, yo no permito a la mujer que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. No está diciendo que la mujer debe estar en los servicios. No, está hablando de que no quiera tomar la autoridad que Dios le ha conferido a su esposo. Por supuesto puede hablar, ellas son coherederas. Y como vamos a mencionar más dentro de unos minutos, tienen el mismo valor. O sea, no estamos hablando de quién es más importante, no, estamos hablando de pilares, de funciones, de roles. Amén. ¿Qué es el rol que Dios ha puesto para la esposa? Dice la palabra en Corintios, dice 1 Corintios 14:34, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten, como también dice la ley. Bueno, la iglesia está en una transición de la ley hacia la gracia. Y puedo continuar, pero quiero dejarlo allí, porque es suficiente, creo. Pero otra vez, quiero aclarar algo muy importante acá. Vamos a ver más adelante que Dios dice a los hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres.
Dice la palabra, como vamos a ver, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y estoy seguro que toda madre va a decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pastor. Nuestros hijos deben honrarnos. Pero ¿qué tal? Dicen algunos hijos, pero si mi padre no fue un buen padre, y en algunos casos mi madre tampoco fue una tan buena madre. Sí, pero la palabra de Dios dice que debes honrarlos, aun cuando no hayan sido buenos padres. Y estoy seguro que muchas esposas y esposos dirán, sí, estoy de acuerdo con eso. Y es verdad. Bueno, si tú estás de acuerdo con ese texto de que debes ser honrada, más allá de si lo mereces o no, porque a veces vas a fallar, ¿por qué condicionas el mandato de sujetarte a tu esposo? ¿Tiene buen esposo o no? Porque cuando la palabra de Dios te pide que tú te sujetes a tu esposo, es porque Dios sabía que esto era para tu beneficio. Así como cuando Dios le dice a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, Dios lo propone así y lo manda así porque Dios sabía que eso es para beneficio de los hijos. O sea, cuando tú honras a tu padre y a tu madre, el que es beneficiado por honrar a tus padres no son en primer lugar ellos. Eso no es tanto pensando en ellos, es pensando en ti. Es para bendición tuya. Pero el engaño de las tinieblas es que si tú te sujetas, o si tú amas, o si tú obedeces, es contraproducente. Es la mentira de las tinieblas. Ahí es donde viene la importancia de creer lo que la Escritura dice, el diseño de Dios. Por eso la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia, sino atiende al mandato del Señor. Cuando tú honras a tu esposo, cuando te sujetas a él, ¿sabes qué le estás diciendo? Yo confío en ti. ¿Sabes qué le estás diciendo? Te amo. Le estás diciendo, tú eres mi macho men. Pero cuando tú lo desafías, cuando tú lo minimizas, tú estás yendo contra la esencia de los hombres, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Te estás dando un tiro a tus propios pies, estás saboteándote a ti misma cuando tú enfrentas a tu esposo. Porque somos un cuerpo. Y lo más probable es que el diablo te haya hecho creer que tú eres más inteligente que él. ¿O no estás tan segura de eso? ¿Te has preguntado por qué te crees más inteligente que él? ¿Por qué estás tan segura de que tú eres más sabia e inteligente que él? ¿Te has preguntado por qué crees que él es un tonto? Lo es, pero no tanto. A veces. A veces, sí, claro. Pero es que no se trata de que te sometas a él como tal, sino dice, como al Señor. Es decir, de lo que estamos hablando en cuanto a principios de Dios y en cuanto a pilares, es que todos en el temor de Dios hacemos nuestra parte. Y el que no hace su parte, ¿con quién se la ve? Con Dios. De eso se trata. Y dice la palabra, para terminar esta parte, dice el verso 5 de 1 Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cuántas mujeres son santas aquí? Muy bien. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué te vas a sentir amenazada? Mira, una mujer segura, confiada en Dios, sabe honrar a su esposo. Una mujer insegura, que no confía en Dios, va a desafiar a su esposo. Tu inseguridad hará que tú desafíes a tu esposo. Pero cuando tú confías en Dios, Señor, gracias, tú me diste este hombre. Y tú no te equivocas. Voy a confiar en ti. Y quiero decirte algo poderoso. Cuando tú honras, tú desatas fe en tu esposo y él se va a convertir en lo que tú crees de él. Entonces cada vez que tú lo honras y le obedeces y le añades valor, él va a crecer como esposo. Y la beneficiada vas a ser tú. Bueno, ahora vamos a los hombres. La próxima semana vamos con los hombres. Bravo. Ustedes no me conocen, ¿no? Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, ¿por qué no dices heme aquí? Maridos, calladitos, ¿no? Están en la Europa League, Copa América. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ya, ese es otro level. Como que, ¿cuántos se han dado cuenta? ¿Cuántos pueden admitir que eso, naturalmente hablando, es imposible? No es posible amar a una mujer como Cristo amó a la iglesia. Porque Cristo se entregó por la iglesia, pagó por perdonarla y murió por ella. Por eso en la red de hombres una de las cosas que enseñamos, pues yo enseño con autoridad lo que acabo de enseñar de las mujeres. Porque somos objetivos. Nosotros enseñamos en la red de hombres, hermano, tú tienes que amar a tu esposa aún hasta el punto de dar la vida por ella. Porque se sombría al máximo. Tú tienes que tener la actitud en tu corazón de estar dispuesto a sacrificarte por ella. Ese es el amor verdadero. Como hemos dicho en el pasado, pastor, ¿cuándo estoy listo para casarme? Bueno, cuando estés dispuesto a dejar de comer para que ella coma, estás dispuesto a dejar de dormir para que ella duerma, estás dispuesto a dejar lo tuyo por ella. Ese es amor. Sí, denle un aplauso al Señor, ese es amor. Si tú amas a tu esposa, tú te niegas a ti mismo, ¿sí? Tus deleites, tus gustos. O sea, eso es, porque uno puede decir, ay no, yo no quiero que mi esposo esté como que ya llegué, mi comida, tráeme un lavatorio con jabón, lávame los pies. Y eso no se trata de eso, yo no quiero cavernícolas, eso es estúpido. No, estamos hablando de ese amor que el hombre debe prodigar a su esposa. Sacrificial, no machista. No estamos hablando de machismo, no estamos hablando de este ridículo dibujo, una caricatura de lo que es la hombría. No estamos hablando de un hombre que sabe amar. Es el mandato de Dios para el esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, ¿quién es el primero que debe ministrar a su esposa con la palabra? El esposo. Ni siquiera el pastor. Pero cuando él te quiere ministrar la palabra, ¿qué le dices tú? No me sermonees. ¿Qué te crees tú, el pastor? Entonces, ¿cómo quieres que te ame? ¿No es que tú quieres un hombre al máximo? Yo doy gracias a Dios que esta iglesia tiene la red de hombres cristianos.
No son muchas las iglesias que tienen esto. Entonces, hermana querida, si tú quieres, si las esposas quieren hombres al máximo, entonces ayúdenos a maximizar su hombría. No compitan con ellos. Y esposos, amen a sus esposas de forma sacrificial. Ahora, ¿cómo los libramos del egoísmo? Lo hacemos por el Señor. No lo hacemos por nosotros mismos. Maridos, amad a vuestras mujeres, y vamos aterrizando, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando tú amas a tu esposa, es una muestra de que te amas a ti mismo. Hermana, joven, que estás de novia, no te cases con un hombre que no se ama a sí mismo. Ese hombre primero debe amarse, aceptarse a sí mismo, porque Dios lo ama y tiene que aceptar el amor de Dios. Porque si no ha aprendido a ser feliz consigo mismo, no será feliz con nadie. Si él no aprendió a aceptarse a sí mismo, a amarse a sí mismo, no te va a poder amar a ti. Hay muchos hombres que no han resuelto su amor propio, el amor que viene de Dios, su aceptación. Y luego van a estar mendigando ese amor de su esposa o viceversa. Pero cuando hay un sano amor propio, cuando hay una sana autoestima en Cristo Jesús, ese hombre puede amar a su esposa como su propio cuerpo. La va a cuidar. Por eso es correlativo. ¿Ves un hombre que se cuida? Un hombre que se cuida, normalmente va a cuidar a su esposa. Y un hombre que no se cuida, no va a cuidar a su esposa. Si yo veo un hombre bien cuidado, a este hombre seguramente cuida a su esposa también. Y la esposa le va a ayudar a cuidarse. ¿Siguen aquí? Denme señales de que están aquí, que no me dejaron. ¿Me explico? Yo quiero llegar a una etapa en mi vida, yo quiero llegar a la vejez con mi esposa. Y yo no quiero ser carga para ella. Yo no quiero que ella me esté luego atendiendo. Tengo que estar agilito en mi vejez, para no darle pena a mi esposa, porque la amo. Cuido mi salud, cuido mi cuerpo porque la amo y amo a mis hijos. No porque soy un viejo verde. Es porque mi primer deseo es presentarme bien ante ella y a mis hijos. Por eso me cuido. ¿Por qué tenemos que seguir abrazando ese estereotipo de que solamente las mujeres van al gym, se cuidan, figuritas, y los hombres? El que se ama a sí mismo, ama a su esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Tengo que terminar ahí. La palabra de Dios también nos dice que los hijos deben honrar a los padres, y por esa honra Dios le dará larga vida. Y estoy seguro que cuando esos pilares se levantan en el hogar, según la palabra, ese hogar va a florecer. ¿Quién le enseña respeto a los hijos? La madre. ¿Quién le enseña respeto? ¿Quién le enseña a los hijos a obedecer? La madre. Porque ella da el ejemplo de cómo se obedece. Porque tú, ¿cómo vas a decirle a tu hijo, hijo, obedece? Y tú no obedeces a tu esposo. Te rebelas a él. Lo cuestionas delante de ellos, lo avergüenzas. ¿Quién enseña amor sacrificial, fidelidad a los hijos? El esposo.
esposo. Cuando Él la cubre a su esposo, no la desnuda, la protege. Él enseña amor y fidelidad a los hijos. Porque se enseña con el ejemplo, más que con las palabras. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Hagamos las cosas a la manera de Dios, con el poder. Que Jesús sea real en nuestros hogares. Y no importa el boy que lance el diablo contra nosotros, vamos a resistir porque tendremos pilares indestructibles que cuidarán nuestra familia para la gloria de Dios. Te lo aseguro. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, señoréate nuestras familias, nuestros hogares, Señor. Quiero que acabamos de meditar, no lo tomemos ligeramente, sino como un regalo tuyo, Señor. Dios, edifica nuestras familias, nuestros hogares. Que cada uno de nosotros podamos ver, Señor, aquello que tú nos has dado como rol y privilegio hacer. Que hagamos nuestra parte. Que no seamos tan egoístas de estar viendo lo que otro tiene que hacer, sino lo que nosotros tenemos que hacer. Porque a ti te debemos gloria, honor y alabanza. En el nombre de Jesús el Señor, y todos decimos amén y amén. Dios ha bendecido su palabra.